Pues buenas tardes, querido auditorio. Nuevamente estamos en el reloj checador. Y decíamos en la emisión anterior que esperamos que ya no tengamos interrupciones como esa que no nos gustó nada, pues, pero fue de una manera obligada por la situación sanitaria que todos estamos padeciendo. Y en esta ocasión, pues nos da mucho gusto que nuevamente esté con nosotros el licenciado Jesús Luna. Buenas tardes, licenciado, bienvenido. Muy buenas tardes, doctor. Programa. Y agradecemos la parte técnica siempre eficiente que permite que llegue imagen y voz a sus dispositivos a cargo de Tania Quesada. Gracias, Tania. Y en esta ocasión, pues vamos a hablar de algo que yo creo que la mayoría mencionamos, pero que desgraciadamente la mayoría desconocemos: la economía. Y qué mejor para hablarnos de temas económicos que un invitado, como tratamos de hacer en cada emisión, de tener invitados de lujo. En esta ocasión está con nosotros Job Hernández. Job es licenciado en Economía por la Universidad Veracruzana y tal vez le notarán los rasgos jarochos, y cuando lo oigan van a ver que es jarocho, y cuando lo traten van a ver más cómo es jarocho. Es también doctor en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México y pues seguramente entre tantas actividades que ha desarrollado, una de las no menos importantes es fue secretario de Relaciones y Solidaridad de un importante sindicato de la franja del sindicalismo democrático independiente, el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana, entre 2017 y 2018. Actualmente se desempeña como asesor parlamentario en la Cámara de Diputados. Qué mejor para hablarnos de economía que alguien que no es simplemente un economista de escuela, sino que ha sido militante del movimiento social, o sea que ha sido parte de la lucha de los trabajadores mexicanos. Y pues le pedimos al licenciado Luna que arranque esta emisión con el doctor Job Hernández. Licenciado. De verdad que nos da mucho gusto, doctor Job, tenerlo presente. Aunque el espacio en tiempo es muy reducido, pero yo creo que usted tiene la brillantez de aprovechar este tiempo y ayudarnos a todos los que queremos tener una visión más clara de lo que es la economía y qué está sucediendo en este país. Desde mi perspectiva, muchas reuniones que he tenido con trabajadores, siempre hablamos de economía, hablamos de economía del neoliberalismo, hablamos de economía capitalista, hablamos de distintas economías, pero a veces como que no entendemos qué es la economía, o sea, como ciencia, sobre todo porque me parece importante. Si no lo entendemos, no podemos hacer propuestas que tiendan quizás a mejorar la parte de los trabajadores. Por otro lado, me permito hacer una broma sin conocerle. No sé qué pecados cometió para estar en la Cámara de Diputados. Pero en fin, la invitación es que nos pueda usted ayudar, por favor, pues de una forma lo más sencillo que sea posible, porque nuestro auditorio fundamentalmente son trabajadores. ¿Qué es la economía? ¿Qué tipo de economías hay? ¿Cuál es la economía que tenemos en México? ¿Es distinta a la que está en Estados Unidos, o la que está en Europa, o la que está en
Rusia. ¿Me pudiera usted dar detalles sobre eso, doctor? Ok, bueno, antes que nada, buenas tardes y la verdad es un placer, un gusto estar con ustedes, con personas que yo sé que tienen una trayectoria también sindical y de la que yo he aprendido muchísimo, porque pues hemos compartido algunos espacios de organización sindical, de coordinación, etcétera, ¿no? Entonces, la verdad estoy muy, muy contento de este reencuentro y qué bueno que estemos todavía aquí todos, ¿no? A pesar de lo duro de las circunstancias por las que estamos atravesando. Y pues ya para entrar en materia, efectivamente, yo creo que a veces la gente piensa que las cuestiones económicas son muy difíciles de entender o muy aburridas también, ¿no? Y generalmente nos desentendemos, pero la verdad es que son muy determinantes en la lucha social, en la organización del trabajo, en la forma que va adquiriendo el sindicalismo, etcétera, ¿no? A veces no nos damos cuenta porque son factores que están ahí como en la parte profunda de la marejada, pero determinando mucho de lo que hacemos, ¿no? Eh, pues miren, desde la academia, por decirlo de alguna manera, hay muchas definiciones de economía y esas definiciones tienen que ver con posicionamientos políticos y teóricos, ¿no? Yo diría, les pondría dos ejemplos para que veamos cómo está determinado el campo de las discusiones económicas, ¿no? Hay quienes piensan que la economía es la ciencia que busca entre usos alternativos, optimizar el uso de los recursos escasos, que los recursos siempre son escasos y los usos que les podemos dar son varios. Y entonces la economía trata de definir cuál es el mejor uso que le podemos dar a esos recursos escasos, ¿no? Y ese es un problema que esta corriente de economistas piensa que es igual en todas las sociedades y en todas las épocas históricas, ¿no? Que siempre el hombre, desde que apareció sobre la faz de la Tierra, se ha enfrentado a este problema de la escasez de los recursos y de los usos alternativos, ¿no? Y como podrán ver, pues esa es una concepción ahistórica, ¿no? Se piensa que el problema económico es el mismo desde siempre, ¿no? Por el contrario, yo diría que la definición opuesta a esta es la que piensa que la economía es la ciencia que estudia el conjunto de relaciones sociales que nosotros establecemos para solventar nuestras necesidades materiales, ¿no? Es decir, todos nosotros tenemos necesidades y la economía se define o la sociedad en la que vivimos se define de acuerdo a cómo intentamos satisfacer esas necesidades y específicamente sobre qué tipo de relaciones sociales o interacciones entre nosotros efectuamos pues para poder llevar la papa a la casa, ¿no? Entonces ahí sí ya hay una concepción histórica porque este tipo de interacciones o relaciones sociales pues han variado a lo largo del tiempo. Por ejemplo, antes si uno tenía frío, pues salía y directamente cazaba al animal y le quitaba la piel. Y muy probablemente se hacía él mismo su propia vestimenta, ¿no? En la actualidad tenemos un conjunto de interacciones en el cual el mecanismo básico para que nosotros podamos solucionar nuestros problemas materiales, pues es el mercado, ¿no? La compra y venta de mercancías. Si uno tiene hambre, sed, calor, frío, necesidades de todo tipo, indudablemente en la mayor parte de los procesos en los que estamos inmersos, pues vamos a acudir al mercado y ha dejado de haber una relación directa entre necesidades y trabajo, ¿no? Estamos inmersos en interacciones que están mediadas por el mercado. Y eso es lo que define a la sociedad actual o a la sociedad moderna. Y eso es igual actualmente, debido a la caída del bloque socialista, pues es actualmente vigente en cualquier parte del mundo, con algunas variantes, ¿no? En algunas sociedades hay más mercado y en otras menos, pero en realidad quien define o el mecanismo por el cual definimos nuestras necesidades materiales, pues es este intercambio de mercancías, ¿no? Eh, insisto,
esto se ha universalizado. El mecanismo del mercado es el distribuidor universal, digamos, de los productos, el mecanismo a través del cual nosotros encontramos solución a los problemas materiales. Pero al intentar encontrar soluciones a esos problemas materiales a través del mercado, el mercado nos genera una serie de problemas que es necesario resolver y que nos entrampan o nos ponen serias dificultades, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que el mercado es un mecanismo muy incierto, muy azaroso. No sabemos bien, hasta el momento no se ha podido controlar o dominar como fuerza social, ¿no? Y entonces causa algunos problemas mayores que nosotros llamamos crisis, que son desajustes en el mercado de todo tipo, para no entrar en detalles, pero lo que dejan el hecho evidente de que el mercado es un mecanismo bastante azaroso, incierto, y que tiene una serie de soluciones a esos problemas, pues que implican costos sociales muy fuertes, que son estas crisis, ¿no? Y esas impactan por igual en las sociedades del primer mundo que en el tercer mundo, con algunas pequeñas determinantes o particularidades en el caso de los países de nuestro tipo, ¿no? Yo diría que por ahí podríamos entonces comenzar esta plática diciendo pues que la economía trata de estudiar las relaciones sociales en las que, a través de las cuales nosotros solucionamos nuestros problemas materiales, y que en la actualidad el mecanismo principal por el cual solucionamos esos problemas es el mercado, y que ese mercado, así como soluciona algunos problemas, genera otros, y cuando su principal característica es este carácter incierto o azaroso, pues genera problemas mayores que nosotros solemos llamar crisis, y que todo el mundo pues somos los que pagamos el pato de ese mecanismo que no es tan sólido como aparentemente se presenta, ni tan eficiente como se nos hace ver. Y para cerrar, yo diría que el gran problema de nuestra época, de la época moderna, que está definida por esta centralidad del mercado, es precisamente cómo la sociedad a nivel global mete en orden a ese mecanismo para que no tenga estos efectos tan fuertes que terminan siendo costos sociales mayores, ¿no? Yo creo que nos enfrentamos como nunca antes en la humanidad al problema de tener que domar el mercado, por decirlo de manera rápida, ¿no? La sociedad se enfrenta a este acertijo del mercado y de intentarle dar una solución más satisfactoria para el conjunto de la humanidad, ¿no? Creo que es el problema de nuestra época. Y es el problema de todo el siglo XX, porque todas las propuestas anticapitalistas o provenientes del movimiento social, o como ustedes le quieran llamar, casi de todas las tradiciones políticas de izquierda, pues en realidad fueron intentos de regular el mercado de manera radical mediante la planificación central, o de manera un poco más moderada, pues mediante la combinación de una cierta economía de mercado con planificación, ¿no? Pero si se dan cuenta, pues a lo largo del siglo XX el intento de la humanidad ha sido atajar este problema del mercado, ¿no? Y sigue siendo el gran problema de nuestros días, ¿no? Pues escuchando a Job suena muy sencillo. La verdad no sé por qué antes no le había entendido nada. Yo creo que me faltaba platicar más con Job. Pero por lo pronto, pues nos vamos a un primer corte en el cual los invitamos a que escuchen interesantes anuncios, no comerciales, por supuesto, sino de otras emisiones, de otros contenidos de Cananea TV. Y recuerden que la lucha sigue. Volvemos en unos momentos. Hola, soy el gato Vainilla y los espero en Cananea TV, porque ¡miau! Los maullidos y la lucha siguen. ¡Miau!
aquí estamos nuevamente tratando de entender qué caramba es esto de la economía. Bueno, ya el doctor Hoff nos dio una clara explicación de los aspectos generales de la economía, pero ahora pues trataríamos de aterrizar viendo, bueno, pues eso es la economía en términos generales, nos mencionó incluso ejemplos y demás, pero ¿cómo está en México la situación? ¿Cuál es el estado de la economía en nuestro país? Y aquí habría que decir que pues las cosas no son estáticas, no son permanentes, sino que hay muchos elementos que cambian. Y seguramente la economía como la vivimos, a lo mejor habría que decir como la padecimos o como la hemos padecido en los últimos sexenios, pues no es exactamente igual ahora, o sí será igual, ya nos aclarará Hoff. Y, pero a lo mejor para tratar de entender cómo está la situación económica actualmente, pues si nos diera el doctor Hoff un panorama de cómo estaba la economía el año pasado, o sea, al final de un periodo de neoliberalismo, aunque bueno, hay quienes afirman que el neoliberalismo sigue, seguramente esto lo podrá abordar Hoff, y cómo se da el cambio. Finalmente hay un cambio de gobierno, que no es nada más un cambio de personas, pero ¿cómo estaba la economía en 2019 antes de la pandemia? Doctor. Bien, sí, yo señalaría tres inercias, digamos, que con las que nosotros encontramos a la economía en 2019 y que son inercias de largo plazo, es decir, que se vienen arrastrando desde hace 3 décadas por lo menos, ¿no? Y que el modelo económico neoliberal no pudo solucionar y en algunos casos más bien los agravó, ¿no? Y son las inercias heredadas de ese modelo, que yo señalaría son, una, en primer lugar, la falta de crecimiento de la economía mexicana. Si nosotros tomamos el periodo de tiempo de 1980 al 2018 o 19, la tasa de crecimiento de la economía mexicana es en promedio anual del 2%, que es la tercera parte de lo que crecía la economía mexicana en el periodo anterior, de 1950 a 1980. Es decir, para ponerlo gráficamente, quienes nacimos a finales de los años 70 o a inicios de los 80, ya no disfrutamos de una economía mexicana con crecimiento acelerado, ¿no? A lo mejor ustedes sí, y recuerdan eso que se llamaba el milagro mexicano, el desarrollismo mexicano, etcétera, etcétera, ¿no? Que catapultó a la economía mexicana con tasas de crecimiento de 6% en promedio, ¿no? Y en la actualidad heredamos una economía que crece a 2%, y en algunos sexenios, pues todavía menos, ¿no? Como el de Vicente Fox, que casi se acerca al crecimiento cero, ¿no? De la economía, ¿no? Fue un genio absoluto del manejo de la economía mexicana, porque prácticamente no le hizo crecer nada, ¿no? Esa es la primera inercia. La segunda, que nos compete más a todos los trabajadores, es la caída estrepitosa del salario durante estos 30, 40 años igualmente, ¿no? Nuevamente, si tomamos el corte de 1980 al 2018, el salario mínimo real, por citar solo un indicador, perdió casi 70% de su capacidad adquisitiva. Eso es un desastre absoluto y una inercia muy difícil de remontar, que tiene que ver con la anterior, lo que mencionábamos anteriormente de la falta de crecimiento, y tiene que ver también con la falta de creación de empleos, ¿no? Los pocos puestos de trabajo son insuficientes para el volumen de mano de obra que está solicitando empleo y los salarios caen en consecuencia, ¿no? Además de que sabemos todos nosotros que fuimos duramente castigados y que sobre la clase trabajadora recayó pues la mayor parte de la reestructuración productiva, ¿no? Se hizo a costa de esta caída estrepitosa del salario, ¿no? Yo nunca, sinceramente, me he preguntado cómo ha sido posible
que una sociedad, en este caso la mexicana, haya podido sobrevivir a una tendencia de ese tipo, de tan largo plazo y de tan profunda descenso de los salarios reales. Obviamente se explica porque las soluciones fueron pues el comercio informal, la sobrevivencia, la economía de sobrevivencia que floreció en México durante todo este tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero pues habría que en esa situación volverse a preguntar esto muy clásico de cómo sobrevivieron los marginados durante todo este periodo de tiempo con ese desempeño de los salarios, ¿no? Esa es la segunda tendencia. La tercera es un poco más inmediata, de los últimos 2 sexenios, que tiene que ver con el hecho de que la deuda mexicana se disparó, y se multiplicó por 5 en términos reales. Es decir, que Peña Nieto heredó la economía mexicana con 2 billones de pesos de deuda y la dejó con 10 billones de pesos en deuda, ¿no? Entonces, ese indicador es muy importante y es muy sensible porque define muchas de las posibilidades de la economía mexicana y en este caso, pues el margen de deuda es muy voluminoso, ¿no? Incluso alcanzó el 50% con respecto, como proporción del Producto Interno Bruto, ¿no? Entonces, pues somos una economía que se nos heredó con el lastre de tener que pagar los intereses de esa deuda, y sobre las finanzas públicas eso es una carga muy, muy fuerte. La mayor parte, la partida más grande del presupuesto de egresos de la Federación año con año siempre es para pagar esta deuda que se nos dejó. Y así estábamos. Y entonces la economía mexicana el año pasado estaba inmersa sometida por estas inercias, estaba inmersa en una dinámica de muy bajo crecimiento. La proyección para la economía mexicana para el año 2020 era que tenía que crecer, creo que 2% más o menos, ¿no? Y llevaba ya varios trimestres con una tendencia de crecimiento cero. Estaba metida en un bache recesivo y estábamos discutiendo los economistas si era o no era ya una recesión. Cuestiones técnicas, ¿no? De que si tienen que ser 3 trimestres consecutivos o más o menos de caída o de crecimiento cero, pero estábamos ya discutiendo si estábamos ya de lleno en una recesión económica o no. Y pues estábamos en dificultades ya en el 2019, a finales de 2019 ya se veían dificultades muy serias para el nuevo gobierno, en términos de la tasa de crecimiento, que es el indicador más general de la economía. Ya estábamos, pues sudando frío porque parecía que las cosas no estaban funcionando como se estaban esperando. Y esto estaba determinado por factores internacionales, porque la economía internacional también estaba metida en esta dinámica recesiva, por un factor coyuntural que metió a la economía mundial en este problema, que fue la guerra comercial entre Estados Unidos y China. A finales de 2019, esta guerra comercial de aranceles, que estaba justo cuestionando la vigencia del libre comercio a nivel internacional, por este enclaustramiento de la economía norteamericana ante la potencia avasalladora de China. Esta guerra comercial había metido factores de recesión en la economía mundial, y la economía mexicana pues estaba siendo jalada por ese factor, ¿no? Entonces, así nos encontró la pandemia, no en la mejor situación, sino al contrario, en una economía mundial y mexicana que estaba entrando a su fase recesiva. Y luego vino la pandemia y pues todo cambió. Eso ahorita lo platicamos si quieren, pero esa era la situación de la economía mexicana y un poquito de la economía mundial. Pues un panorama bastante negativo y un panorama que seguramente estuvo sin tener conocimientos de economía, ni mucho menos,
pero que sí estuvo presente en la mente de millones de mexicanos al momento de ir a las urnas. La verdad es que, ¿qué fue lo que se expresó en las urnas? Pues no los conocimientos de economía, o un conocimiento de economía que se siente en el bolsillo y en el estómago, precisamente. Los trabajadores, como ya nos ha dicho Job, con una caída del salario del 70%, pues como que no veían mucho futuro en la continuidad de las políticas. De manera que me parece que eso de alguna manera explica. Pero sí me parece que lo más importante sería ahora que pasáramos a ver precisamente a este difícil panorama y pues qué propuestas tenía el nuevo gobierno, pero habría que ver si las pudo o las podía haber aplicado, sobre todo porque entró este nuevo factor, este factor que nadie se esperaba, aunque algunos dicen que algunos sí se lo esperaban porque lo provocaron, pues, pero bueno, eso es otro tema. El caso es que llega la pandemia y me imagino que si ya estaba difícil, pues con la pandemia se hizo más difícil aún. Y sobre esto seguramente nos podrá continuar ilustrando Job, nada más que antes de que nos vayan a jalar las orejas, como suele ocurrir por parte del equipo técnico, nos vamos a un corte y regresamos en unos momentos. Por décadas, las demandas e injusticias de millones de mexicanos fueron acalladas por medios de comunicación al servicio de gobiernos neoliberales. Las redes sociales abren un espacio para construir un nuevo modelo informativo que visibilice y dé voz a aquellos sectores que esperan un verdadero cambio en las políticas públicas. Por ello, nace Cananea TV, un espacio de expresión para los trabajadores, indígenas, campesinos y los grupos sociales que aspiran a un mejor país y a un nivel más justo de vida. Soy Carla Valderas. Soy Adriana Nieto y los esperamos a seguir nuestra programación a través de nuestras redes sociales. Y recuerden que en Cananea TV la lucha sigue. Ilustrativo lo que menciona el doctor. Yo escucho, no con frecuencia ni en general, pero escucho de la gente cuando dicen que estábamos mejor en otros momentos que hoy. Pero según usted lo que menciona, durante muchos años los que han gobernado este país, no sé si se rodearon de buenos economistas o qué tipo de economistas o qué tipo de administradores, porque el país lo dejaron o está en una situación bastante complicada. Es decir, tenemos una deuda externa y una interna que representa más del 50% del PIB. Tenemos falta de inversión y falta de gente que invierta, no en la economía informal, sino en la formal, que destaque aspectos estructurales que nos permitan crecer. Tenemos una dependencia económica y estructural, diría yo, un país principalmente con Estados Unidos, simplemente todo lo que se importa de gasolina, se importa de maíz, de frijol. Entonces eso nos convierte en un país dependiente, y una persona o un país que depende no tiene muchas formas de zafarse las cosas e interesar la situación. Pero esto que nos dice usted, yo la pregunta que me permito formularle es si con las políticas actuales económicas que se están implementando, con el propósito de que las clases más protegidas puedan tener un haber económico que les permita un sustento diferente, ¿será lo mejor? ¿A mediano plazo podrá resultar o a largo plazo podrá darnos otros resultados? Yo en primer lugar diría que dada esta situación catastrófica en la que la economía mexicana se encontró después de 30 años o 40 años de modelo neoliberal, algunas de estas soluciones eran inevitables. Justo para, pues yo digo que para evitar un estallido social de mayor calado, ¿no? Es decir, este tipo de apoyos a sectores que fueron duramente golpeados durante 30 años
pues de alguna manera eran inevitables en esta situación, ¿no? Más allá de que si fueran, si tienen o no efectos benéficos sobre el crecimiento económico, la verdad es que son medidas pues casi que no teníamos de otra, ¿no? A menos que quisiéramos extremar la tensión social y conducir a este país a una bancarrota social mayor, ¿no? Incluyendo, pues, una, un estallido social de gran envergadura, ¿no? Yo creo que esas medidas se tomaron básicamente porque no quedaba mucho margen para hacer otra cosa en la sociedad mexicana, ¿no? Ahora, ¿tienen algún tipo de repercusión económica? Yo pienso, sobre todo a nivel regional y local. La gente que recibe estos apoyos fundamentalmente los gasta en su entorno inmediato, y eso renueva un poquito pues los procesos de circulación, producción y consumo de mercancías a nivel de las regiones. Aunque debería de ser, a mi juicio, también fortalecida este proceso, pues con el relanzamiento de las economías regionales y locales, ¿no? Para que se refuerce ese efecto potencial en el aumento del consumo interno, y por lo tanto después en la producción, etcétera, etcétera, de estos programas sociales. Yo no soy de la idea, pues, de que se trate de programas populistas o meramente clientelares, y tampoco soy de los que piensan, como muchos han señalado, que se trata de apoyar a sectores improductivos, ¿no? Ya saben estos insultos que se usan usualmente contra los beneficiarios de esos programas, diciendo que son ninis o que son los que consumen los impuestos que otros producimos, etcétera, etcétera. Yo no soy de esa idea, porque, por ejemplo, yo veo muy claramente cuando he dado clases en la universidad que incluso jóvenes que tienen una formación de licenciatura o incluso de maestría, pues se ven en algunos momentos obligados a tener que entrarle a estos programas sociales porque el mercado laboral no los absorbe, no logran encontrar colocación, ¿no? Entonces, yo tengo mis reticencias a pensar que son solo estrategias populistas o que solo se trata de un derroche innecesario de dinero. Ahora, por supuesto, solo esta política de bienestar por sí misma o solita no va a sacar del atolladero a la economía mexicana. No va a hacer que la economía mexicana crezca a las tasas que necesitamos crecer de 4 o 6%. Tiene que ser acompañada con una intervención más fuerte del Estado en los procesos económicos, algo que se abandonó durante 40 años, ¿no? Porque se dejó todo a que el mercado lo solucionara por sí solo, ¿no? O de manera automática, ¿no? Ahora el Estado necesita intervenir para dinamizar la economía mexicana, pues en algunos sectores de carácter estratégico o con algunos instrumentos como la inversión pública, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo creo que esa era la intención inicial del gobierno, del nuevo gobierno, ¿no? Recuperar la centralidad del Estado o el papel rector del Estado sobre el desarrollo económico, ¿no? Muy claramente, por ejemplo, en el sector energético, ¿no? Donde se dispone a revertir la reforma del 2014 de Peña Nieto, y se dispone a poner otra vez a la industria petrolera y en general energética, pues como una locomotora de arrastre de la economía mexicana. Yo creo que esas eran las intenciones, como en esa dirección, apuntar hacia algunos sectores que pudieran, cuya recuperación pudiera dinamizar la economía, ¿no? Y había algunas señales pequeñas de que en esa dirección se estaba apuntando. Por ejemplo, después de 40 años de caída continua, se da un primer incremento de los salarios reales. En realidad, muy insuficiente, minúsculo, pero por lo menos era una señal de que la política laboral y económica se podía orientar en otra dirección. Los salarios reales durante lo que va de este sexenio han crecido 2%, 1%, y digamos que ahí la llevaban. Pero vino la pandemia y pues todo se complicó para el actual gobierno, ¿no? Ahora, yo pienso que ese proceso que se estaba empujando
no era del todo fácil y no estaba exento de contradicciones, ¿no? Era una especie de mezcla del anterior modelo y nuevas soluciones para la economía mexicana. En el gobierno de la Cuarta Transformación estaban mezcladas estas tendencias, y eso se ve con algunos personajes, por ejemplo, que insisten todavía en una cierta ortodoxia económica. Básicamente los que están al mando de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que son a los que más sufrimos por los recortes y ajustes, porque su pensamiento económico solo de manera automática les da para que los problemas económicos se solucionan ajustando el presupuesto y recortándole a algunos sectores. Y había otros personajes de carácter menos ortodoxo, más abiertos a soluciones nuevas en la dirección esta que les señalo, de recuperar la centralidad del Estado, y que habían apuntado muy claramente pues que se trataba de caminar en otra dirección y alejarse un poquito del rumbo neoliberal. Y había una tensión al interior del gobierno siempre entre esas dos fuerzas, ¿no? Por ejemplo, alguien como Ramírez Cuellar señaló muy claramente que el rumbo de la Cuarta Transformación se tenía que orientar hacia la bienestar, ¿no? Con una política impositiva hacia las grandes fortunas, etcétera, etcétera, ¿no? Una suerte de revisión del estado de bienestar. Pero ese grupo está, digamos, contrapunteado con este otro de economistas a la vieja usanza, diría yo, ¿no? Al estilo neoliberal, ¿no? Ahí estaba esa tensión, ¿no? Y los indicadores económicos estaban, pues, en medio de esa tensión, jalando en una dirección, pero no de manera tan consecuente o no de manera tan clara, ¿no? Pero sí, efectivamente, de repente en ese panorama todo se complicó por el asunto de la pandemia, ¿no? Pues vaya que si un cambio de gobierno es difícil en cualquier condición, pues la situación actual fue aún más grave. Ahora, y se ha insistido mucho desde algunos sectores en atacar algunas de las medidas. No se fueron contra el aumento al salario mínimo, porque pues ese es claramente de beneficio para una buena parte de la población, aunque este haya sido insuficiente y todo, pues. Sin embargo, sí se ha estado criticando con bastante dureza las medidas como aquellas tendientes a la recuperación de Pemex y el tema del aeropuerto. En el tema de Pemex, por ejemplo, pues tan solo en los últimos días se hablaba en la Cámara de Senadores con mucho énfasis en la defensa del ambiente. Se hablaba de que la quema de hidrocarburos, de que contamina, etcétera, etcétera. Pues mi memoria no es tan buena que digamos, pero yo no recuerdo a estos personajes que ahora tanto defienden el medio ambiente que hayan hecho algo en los decenios anteriores en que sí se ha estado contaminando, ¿sí? Y qué tanto estas medidas ya, digamos, mayores, como la recuperación de Pemex, como el buscar el fortalecimiento de CFE, poniendo, yo creo que no atacando, sino poniendo límites o acotando el papel de las empresas privadas, de los productores privados. ¿Qué tanto estas medidas irían en el sentido que planteaba Hope de incidir más en la economía y de elementos que permitan a mediano y largo plazo la recuperación? Y ojalá fuera esto en ese sentido. Ahora, evidentemente a todos nos interesa el cuidado del ambiente, pues, pero tampoco puede ser algo sea automático y tampoco me parece puede enmascararse en este discurso el ataque a una empresa, a empresas que si están en la situación
en que están actualmente es precisamente por las políticas que se siguieron en los últimos años. Pero esto lamentablemente vamos a tener que hacer otro corte y después del corte retomamos para escuchar, para que Cananea TV nos diga qué otras emisiones, qué otros programas tiene que son de interés muy amplio. Volvemos en un momento. En Cita con la Sororidad hablaremos de la lucha de las mujeres en su rol de lideresas, profesionistas y luchadoras sociales para acceder en la política, la ciencia y la cultura. Un empoderamiento desde el cual buscan transformar a México. Soy Griselda Lozada y las espero en Cananea TV, porque la lucha sigue. Bueno, pues decíamos al final del segmento anterior, ¿qué pasa con Pemex? ¿Qué pasa con CFE? ¿Y qué pasa con el aeropuerto? Realmente son, como algunos dicen, medidas que van a acabar de hundir al país, o son medidas que pudieran ayudar a sacarlo adelante. Yo quiero señalar que en esta discusión hay que separar los plazos del proceso de transformación. Digamos, tenemos tareas inmediatas que atender, por ejemplo, la cuestión de los salarios, la cuestión del empleo, son cuestiones que no pueden esperar. La economía mexicana necesita crecer para generar empleos y para que los salarios mejoren y entrar a una senda de crecimiento económico. Claro, el crecimiento económico tiene sus contras y todos las personas de izquierda ya hemos incorporado las preocupaciones ecológicas asociadas con el desarrollo económico, pero hay que contemplar que en el corto plazo, pues la gente espera soluciones, y la transición energética es una cuestión de largo plazo, ¿no? Ahí todos concordamos en que es necesario transitar hacia energías más limpias, pero el problema es cómo hacemos que esto se concilie con los problemas que necesitamos solucionar en el plano inmediato. Si en aras de la transición energética nosotros le ponemos un freno al crecimiento económico, pues nos vamos a estar boicoteando, autoboicoteando, pues, por los problemas que se generan de desempleo, salarios, etcétera, ¿no? Además, por un problema también de carácter de fiscal y de los recursos necesarios para impulsar justo esta transformación energética, porque yo siempre me pregunto, ¿quién va a financiar la reconversión energética? Y hay dos soluciones. Uno es que lo haga la iniciativa privada, y ya sabemos que eso implica que hay empresas que usan este tema ambiental pues como una fuente de jugosas ganancias, ¿no? Y la otra solución sería que el Estado o que la sociedad en su conjunto tiene que financiar ese proceso y que quede no en manos de la iniciativa privada, sino en manos del Estado. Pero eso requiere un volumen de recursos que en este momento el Estado mexicano no los tiene y que tiene que generar, y que para generarlos tiene que hacer que la economía prospere, y para que la economía prospere pues tiene que crecer, ¿no? Entonces, para que podamos tener un margen fiscal que nos permite iniciar seriamente y de manera dirigida una transición energética, ¿no? Necesitamos un margen de acción mayor en el presupuesto público, y ahorita la verdad es que está muy ajustado el presupuesto y es prácticamente imposible financiar una iniciativa de este tipo. Nuevamente el problema tiene que ver con la falta de crecimiento de la economía mexicana, que sigue siendo pues el dilema central que necesitamos resolver en el corto plazo, pensando por supuesto que esto desarrolla esta serie de problemas o contradicciones que después necesitamos empezar a solucionar, pero que tienen su solución en un plazo de tiempo más largo, que son problemas de orden estructural, pues que llevan no años, sino décadas, ¿no? Para poderse realizar, ¿no? También, por ejemplo, se ha cuestionado mucho
el hecho de que en medio de la restricción fiscal, de las finanzas públicas, más bien, en medio de esta restricción de las finanzas públicas, que ha implicado recortes a algunos sectores, se ha cuestionado que se continúe con los proyectos de infraestructura del gobierno federal. Pero yo pienso, así digamos, que tenemos que ver que esos programas de infraestructura tienen un efecto multiplicador sobre la economía mexicana, al que no podemos renunciar, y menos en este momento, y también son generadores de empleos en algunas regiones y algunos sectores que durante la pandemia fueron duramente castigados, como el de la construcción, ¿no? Yo sí diría siempre que al poner cuestionamientos a estos proyectos, pues pensáramos en los trabajadores también, ¿no? Porque son los que al final también están en medio y en los que casi nadie piensa, ¿no? Por ejemplo, los trabajadores de la construcción, que son un sector que fue duramente golpeado y que generalmente es el primero en pagar los costos de un proceso de recesión en las economías, ¿no? Estos proyectos, yo nuevamente insisto, el gobierno tenía escaso margen para rechazarlos, porque justo son los que pueden detonar el crecimiento económico y apuntalar la recuperación del empleo, que hoy más que nunca pues se vuelve urgente, ¿no? Claro, yo soy consciente de que esos grandes proyectos de infraestructura tienen algunos conflictos con sectores de la sociedad mexicana, específicamente con algunas comunidades indígenas, o tienen algunos problemas inherentes como estos del deterioro ambiental en las zonas en las que se están construyendo, etcétera, etcétera. Pero yo insistiría que pongamos sobre la balanza esos problemas y también las necesidades de las capas asalariadas de la población que tienen pues que encontrar una fuente de trabajo, ¿no? En medio de una crisis de dimensiones históricas como nunca antes las habíamos visto, ¿no? Yo diría que si el gobierno mexicano, el gobierno federal, renuncia a esos grandes proyectos de infraestructura, pues hay que esperar un deterioro mayor, una recuperación más lenta de la economía mexicana y un deterioro mayor de los indicadores de empleo. Pues en efecto, no es nada halagüeño el panorama. Pero un aspecto importante que quisiera mencionar, y se menciona que hay algunos sectores que se ven afectados o digámoslo, que no han sido adecuadamente consultados. Y es claro, en algunos casos. Sin embargo, yo creo que hay otros casos en los cuales no se ha dado la suficiente discusión o de plano no se ha dado, pues. ¿A qué me refiero? En algunos casos, y lo tratábamos en la emisión anterior de Reloj Checador, el tema de la ciencia y la tecnología. Bueno, me parece, distorsionado la discusión al respecto, porque luego se va por el tema de las actitudes personales de tal o cual persona, etcétera, pues, y no de la política científica. Pero sí me parece que ha habido una serie de aspectos en los cuales no ha habido muchos oídos, y me referiría específicamente a una parte importante de asalariados que se está afectando, aquellos que tienen pactados contratos colectivos. Ha habido algunas medidas económicas del gobierno que han impactado sobre los salarios de estos trabajadores, como la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, y ahora está en discusión, hasta donde tengo entendido, o ya se aprobó, medidas que tienen que ver con los impuestos y que también podrían afectar a trabajadores que tienen ingresos que han alcanzado tras muchos años de lucha, pues. Pero sobre todo, me parece que hay organizaciones de lucha que han hecho propuestas y que no han sido escuchadas. Y me refiero específicamente al sindicalismo democrático, la Unión Nacional de Trabajadores, la Nueva Central de Trabajadores, y la Censuesic, otras organizaciones tienen propuestas
y no han sido escuchadas, no han sido recibidas por el presidente de la República, no han sido recibidas a veces ni siquiera por la Secretaría de Trabajo o por las cabezas de sector. En este panorama me parece que sí, el cambio social requiere de la participación de la sociedad. Yo creo que nadie estaría pensando en un cambio en que venga sencillamente de arriba del gobierno, porque pues no necesariamente las propuestas que se tengan desde el gobierno son las mejores, pues, sino que se necesita la participación de la sociedad. Yo creo que por aquí falta. ¿Y cómo lograr esto? Porque a lo mejor lo que podríamos decir, pues, vamos a plantarnos a la mañanera, vamos a hacer presentaciones, etcétera, pero, o vamos a sumarnos a Frena, o qué sé yo, pues, pero más bien sería cómo desde la sociedad y yo diría desde las organizaciones que siempre han dado la lucha, se puede lograr ser tomados en cuenta. Bueno, afortunadamente los compañeros de la gente han sido escuchados. No ha sido sencillo para ellos, pues, pero sin embargo sí hay otros sectores que no están siendo escuchados. ¿Y cómo avanzar en esto? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? No sé, se ha estado pidiendo en todos los tonos ser escuchados, se tienen propuestas, se tienen planteamientos de todo tipo, incluso se ha dado un proceso interesante de unidad que me parece que tiene una de sus más acabadas expresiones en el Encuentro Nacional de Dirigentes, pero hay esta parte, y sí, la verdad me parece que es muy riesgoso y muy preocupante que haya una identificación, como llega a verla, como ha llegado a verla, de estos sectores con aquellos que se oponen sistemáticamente. Yo he visto algunos comentarios de que cuando se dice es que nos están afectando nuestros salarios, es que nos están afectando nuestros contratos, no falta quien de una manera muy simplista diga, es que ustedes eran privilegiados. Es algo complicado, pues, pero ¿qué nos podrías decir al respecto? O no sé si el licenciado tenga algún comentario adicional al respecto. La economía se mueve por el mercado, pero el mercado lo mueven fuerzas económicas, políticas, de distinto grado. Los sindicalistas, desde mi perspectiva, tendríamos que ser una fuerza. Pudiera incluso controlar el mercado. ¿Cuál cree usted que sería el papel de los sindicatos ahorita, en estos momentos actuales en que vivimos en México, en el que la situación económica, como usted la plantea, pues sin duda nos deja mucho que pensar, porque no se trata de pedir, reconstruimos para tener una situación mejor en México? Pues, miren, yo creo, ahora sí que hablando como sindicalistas o entre sindicalistas, que es lo más interesante de lo que podemos platicar finalmente, pues más allá de todo este asunto de la situación de la economía, yo diría que hay que tomar en cuenta, en primer lugar, que una buena parte del nuevo gobierno, o una buena parte de esto que se llama cuarta transformación, yo no digo que toda, pero sí una buena parte, yo creo que la parte mayoritaria, comparte el prejuicio contra los sindicatos. Esto es lo primero que hay que señalar, que una buena parte de la gente que está allí inmersa, sobre todo en el gobierno federal y en los puestos de dirección y demás, comparte cierto el prejuicio antisindical, ¿no? Que los sindicatos son corruptos, que son corporativos, etcétera, porque ese prejuicio fue firmemente construido a lo largo de 40 años de neoliberalismo. Sabemos que el enemigo principal fueron los sindicatos y el antagonista histórico que había que desarticular, etcétera, eran los sindicatos finalmente. Y pues el sentido común del neoliberalismo, forjado durante el neoliberalismo, nos indica que los sindicatos son corporativos, corruptos, el mal mayor de la sociedad, ¿no? Porque no deberíamos de agruparnos de esa manera, sino defendernos cada quien como individuos dispersos, rascándose con sus propias uñas, ¿no?
Y yo creo que mucho de la gente que está actualmente al mando en este país comparte ese prejuicio. Y lo he visto en reiteradas ocasiones al momento de que se discuten algunos temas de la agenda nacional y particularmente de la agenda legislativa. Y lo he escuchado de muchos funcionarios, incluso de funcionarios pues que son del sector de laboral, digamos, del gobierno federal, ¿no? Tienen esta mala idea, esta mala imagen de los sindicatos, y es lo primero que tenemos que tomar en cuenta, que nos movemos todavía en un ambiente muy adverso, con una opinión muy desfavorable hacia el trabajo que nosotros hemos realizado como sindicatos independientes y democráticos durante mucho tiempo, ¿no? Una parte importante de ese prejuicio es pensar que los trabajadores sindicalizados que tienen contratos colectivos y demás, pues son privilegiados, ¿no? Ese es el prejuicio que sabemos se utilizó para golpear al SME y para golpear a cada uno de los sindicatos constituidos en este país, ¿no? Y yo pienso que eso sigue fuertemente arraigado, ¿no? Lo segundo que yo diría es que tomemos en cuenta también que el neoliberalismo consistió en una desarticulación progresiva de los sindicatos, pero también en una suerte de anulación del contrato social que anteriormente se había establecido con los sindicatos, que yo digo era una especie de pacto civilizatorio, de regulación de la lucha de clases, ¿no? Pero que se había establecido pues como un pacto regulatorio del conflicto social, y que eso había significado pues una cierta institucionalización de la lucha política y por lo tanto de la presencia de los trabajadores y del sindicalismo al interior del Estado, ¿no? Había, digamos, una injerencia de los trabajadores en los asuntos públicos, y el neoliberalismo lo que hizo fue cortar de tajo y radicalmente esta presencia de los trabajadores al interior del Estado, y expulsó del Estado a los trabajadores, y ejerció, en lugar de una dominación consensuada, negociada, regulada, etcétera, ejerció una dominación sin compromiso hacia la clase trabajadora, ¿no? Y por lo tanto, hubo una retracción de los ámbitos de ejercicio del poder por parte de los trabajadores, y cada vez tuvo la clase obrera organizada menos presencia en el Estado. Y entonces necesitamos recuperar esa presencia al interior del Estado, y sobre todo si hay condiciones un poco más favorables, necesitamos hacer que el movimiento sindical retorne a ámbitos estrictamente políticos, es decir, que no se reduzca a la lucha económica y que no se reduzca a la lucha callejera. Yo sinceramente estoy pensando que hace falta más presencia de los trabajadores en el ámbito estatal, luchar por más posiciones y por ejercer un contrapeso más efectivo en el ámbito estrictamente político, ¿no? La Cuarta Transformación logró incluir uno o dos, pero no más, bastiones de la clase trabajadora al interior del nuevo aparato estatal. Estoy pensando, por ejemplo, nos guste o no nos guste, o más allá de la opinión que tengamos de él, pues en Napoleón Gómez Urrutia en el Senado. Y particularmente interesante, y es algo que casi nadie ha señalado, está la presencia de alrededor de 30 diputados federales que provienen del movimiento democrático magisterial, ¿no? Y que esa presencia, esa inserción en ese ámbito les permitió anular la reforma educativa, que hasta este momento es la única reforma neoliberal que se ha echado para atrás de manera completa, ¿no? En una ida y llevada de fuerzas, porque había resistencias a que la reforma educativa se echara para atrás por completo. Al interior de la Cuarta Transformación, no todos pensaban que se tenía que revertir. Algunos pensaban que se le tenían que hacer algunos ajustes menores y demás. Sobre todo, los profesores insistieron mucho con movilización en el Congreso, cercaron el Congreso,
Por cierto, fue la primera vez que me tocó estar del otro lado de los toros. este, ya sentí que cómo se siente de feo ser encerrado por el movimiento popular. Pero ellos se movilizaron y aparte tenían estos 30 diputados operando para que se garantizara la completa reversión de la reforma. Entonces, hay pequeñas inserciones de esto que yo les estoy platicando, pero son insuficientes. Los trabajadores necesitan retomar la senda de la lucha estrictamente política para poder tener injerencia en los asuntos públicos nuevamente, ¿no? No sé si el escenario sea mejor o peor, pero yo creo que sí es necesario ponerse a plantear pues que el movimiento sindical tiene que pasar a esta fase de reinserción al interior del Estado en algunos ámbitos, sobre todo en el ámbito legislativo, pienso yo, ¿no? Para que podamos, porque solo vigilando ahí de cerca podemos garantizar de mejor manera algunos procesos que se vienen encima de manera inminente. Por ejemplo, el presidente señaló hace 2 días que pues se viene el asunto buscará la anulación de la subcontratación, pero no sabemos en qué tono va a venir la iniciativa. Y si los trabajadores estamos ajenos a esto, pues van a poner la iniciativa que mejor les parezca a ellos y no la que convenga más a los trabajadores. Lo mismo sucede con la reforma de pensiones, yo sé que hay muchas propuestas en el movimiento sindical, pero finalmente se aceptó una propuesta bastante insuficiente que resuelve el problema inmediato, pero que no soluciona el problema estructural del sistema de pensiones, ¿no? Y coincido que es necesario que los trabajadores se hagan escuchar más en las actuales circunstancias, y coincido en que no se ha permitido que su voz se escuche, y yo pienso que es un poco por este prejuicio antisindical que todavía existe generalizado en el gobierno y como parte del sentido común que se construyó durante el neoliberalismo. Pues son grandes tareas que quedan a los trabajadores, porque yo insistiría, un cambio social radical de fondo, sin la participación de los trabajadores, o peor aún, contra los trabajadores, no es posible. Y lo que tampoco es posible es que continuemos indefinidamente en esta emisión, aunque está muy, muy interesante. Yo le pediría a Job que nos permitiera comprometerlo tan pronto como sea posible a una segunda parte, porque hay muchos aspectos que quedaron pendientes y habría que decir muchas cosas. Tan solo me parece el tema de la deuda externa, yo creo que da para bastante, o este asunto del sindicalismo. Pero bueno, por lo menos yo creo que algunos ya tendremos cuando vayamos a la Cámara de Diputados, algún conocido por ahí que nos eche la mano. Pero pues agradecemos la participación, la interesante participación del doctor Hoff, que, insisto, no es un economista de cubículo, sino es alguien, pues un compañero nuestro, alguien forjado en la lucha. Y pues si quisiera dar por terminada esta emisión, licenciado Luna, antes de que nos vayan a jalar más aún las orejas. Muchas gracias. Agradeciendo a Tania y al doctor que nos debe un cafecito en la parroquia, y sobre todo solicitarle que nos permita que podamos tener un pronto encuentro. Sus opiniones yo creo que son fundamentales en esos momentos en que, desde mi punto de vista, también los trabajadores nos encontramos muy desvinculados, no solamente de lo económico, sino de lo político. Yo creo que es necesario que escuchen voces, pero voces que orienten y que nos guíen por un camino mucho mejor. Violencia, logrando lo que siempre hemos aspirado a los trabajadores, un mundo mejor. Muchas gracias, doctor. Pues no queda más que agradecer nuevamente a todos
pedirle, como recurrentemente le pedimos a nuestro auditorio, que si le gustó, comparta, y si no le gustó, también que comparta para que nos critiquen y para que nos digan lo que decimos aquí está mal. Pues muchas gracias, nos vemos en la próxima y recuerden que nos vemos en Cananea TV porque la lucha sigue. Muchas gracias.